¿Qué está pasando entre Israel y Palestina? Pues este no es un conflicto nuevo. Este conflicto lleva muchos años y nadie ha podido solucionarlo. En este video voy a mencionar los conflictos que están ocurriendo hoy en día y también conflictos que vienen desde el pasado. Este video no intenta juzgar ninguna religión o ningún país y este conflicto tiene que ver mucho con las religiones, lo cual lo hace muy complicado porque las personas siempre están de acuerdo con su religión. Y yo no soy un académico religioso, pero este es el Ray Studios y vamos a informar la situación que está pasando. Muchos dicen que esto empieza a partir del 1948, porque fue la fecha cuando los judíos volvieron al pueblo de Israel. Pero aquí yo voy a irme más allá, a hablar desde el principio, ya que el pueblo judío y también los palestinos son pueblos religiosos y los judíos dicen estar ahí desde el principio, que es su tierra prometida, la antigua Canaán, y que ellos están ahí desde el principio. Este es el punto bíblico de la historia, ya que yo menciono que yo no soy un religioso, pero es el punto de donde los judíos parten para reclamar este territorio por el cual se está peleando. Y por una escasez, los judíos fueron hacia Egipto con José, y prosperaron mucho. Pero por el temor de los judíos estar prosperando en Egipto, fueron hechos esclavos hasta que Moisés los sacó y estuvieron 40 años en el desierto. Después de esto, ellos pudieron formar Israel después de mucho tiempo y tuvieron varios reyes en este territorio, empezando por Saúl, también David y el rey Salomón. Tuvieron mucho tiempo de prosperidad, pero después fueron conquistados por Babilonia a la cabeza de Cyrus y los judíos quedaron en el exilio y se tuvieron que ir de esta tierra. Después, por mucho tiempo, esta tierra estuvo bajo el control del Imperio Romano y los judíos se rebelaron contra el pueblo romano y destruyeron el templo una segunda vez en Jerusalén. Primero destruido por Babilonia, después destruido por los romanos y siempre los judíos quedan en el exilio por muchos años. Todo este tiempo que los judíos se fueron de ese territorio, según su parte bíblica, estaban ahí estos árabes que son los palestinos. Si los palestinos estaban ahí por cientos y cientos y cientos de años, pero los judíos dicen que ese es su territorio porque se lo dio Dios. Pero los palestinos no creen esta versión porque las religiones son diferentes y no necesariamente se cree lo que dice la otra religión y esto causa un problema tan grande porque los judíos dicen estar ahí y los palestinos dicen no, nosotros estamos aquí. Y en la era moderna, los judíos estuvieron por toda Europa y su mayoría en Alemania. En Alemania estaban prosperando también. Los judíos siempre han prosperado. Yo hice un video sobre los Rothschild, que tienen el control del dinero y del oro, pero ese es otro tema. Ellos son judíos. En Alemania, con Hitler, empezó el Holocausto y mataron 6 millones de judíos y esto fue devastador. Todo el mundo sabe lo que pasó con el Holocausto, pero todo este tiempo los judíos no estaban en Israel y en Jerusalén, estaban los palestinos y estoy hablando de cientos y cientos de años. Entonces, el Holocausto empezó en el 1941 y terminó el 8 de mayo del 1945 y la Segunda Guerra Mundial terminó el 2 de septiembre del 1945 y después fue que los judíos volvieron a Israel y tomaron este lugar de nuevo después que cayó Hitler y Alemania. Ellos pudieron volver, pero habían personas ahí ya. Los palestinos estaban ahí. Imagínense, hablando desde los tiempos de Roma, Babilonia, hasta llegar a esta era moderna, los palestinos no creen que esa tierra es de los judíos. Y quiero recordarles que este video no tiene ningún punto para defender o atacar a otro grupo, simplemente explicar la situación de lo que está pasando aquí. En esa toma del 1948 y todas esas guerras que duraron varios años,
Los judíos entraron y fueron desalojando y fueron sacando a estos palestinos y a estos árabes, al punto que hoy en día los judíos tienen mucho poder, tienen fuerza económica, fuerza militar e influencias. ¿Y qué están haciendo los judíos en estos momentos? Bueno, ellos están haciendo algo que se llama settlement, que son asentaciones, es decir, ese territorio es nuestro, no importa quién vive ahí, nosotros los vamos a desalojar, nosotros vamos a hacer nuestras casas ahí, pero ese es el territorio que viven los palestinos y por esto se crean guerras y problemas y conflictos en el territorio de Gaza, la franja de Gaza, Jerusalén, Israel y todo este territorio, porque ambos grupos claman que ese territorio es de ellos. Por todo este tiempo, después del 1948, ha habido este tipo de conflictos y de guerra y violencia y muertes por desalojar personas y por cada bando clamar el territorio. ¿Qué pasa hoy en día entonces? Pues los palestinos tienen una versión y los judíos tienen otra versión. Si los palestinos dicen algo, los judíos tienen una respuesta. Si los judíos e Israel dice algo, los palestinos tienen otra respuesta. Yo simplemente diré qué dicen ambos lados para que usted tenga un mejor entendimiento de todo lo que está pasando. Sé que hay personas que ya están predeterminadas para irse de un lado. Eso está bien, pero el motivo de este video es explicar la situación. Voy a hablar de Palestina primero porque ya he hablado bastante de los judíos y el pueblo de Israel. Palestina dice hoy en día que ellos los están sacando y desalojando con torturas y con violencia de una manera increíble y que por esto ellos están protestando ahora. Y recuerden que estábamos en Ramadán. Los palestinos dicen que el pueblo de Israel o los militares modernos y policías se entraron al mosque y los atacaron, que ellos estaban orando y descalzos y que estaban golpeándolos y que estaban oprimiéndolos y sacándolos de su lugar. Y que por esto, ¿quién empezó ahora? Pues de Hamas en Gaza lanzaron bombas y misiles a Israel. Por esto, entonces Israel responde con más fuerza. Israel tiene más poder y fuerza militar, pero entonces los palestinos dicen que esto empezó porque Israel hoy en día sigue sacándolos a la fuerza de su territorio que no les corresponde. ¿Qué dice Israel? Que no, que ellos son terroristas, que en Ramadán hacen protestas violentas, le tiran piedras y de todo a los policías y militares y que por esta razón los policías y militares deben de entrar al templo o a la sinagoga para sacarlos, para hacerlos cumplir la ley. Entonces aquí vemos que los militares sí están entrando a la sinagoga y hay conflictos entre ambos bandos, pero los israelitas dicen que ellos tienen una justificación porque los palestinos los están atacando. Pero los palestinos dicen que no, que ellos no los están atacando, sino que están haciendo protestas pacíficas porque a ellos los están sacando de sus territorios. ¿Ven cómo este conflicto es tan difícil de entender y arreglar? Porque viene desde cientos y cientos de años. Y dependiendo de cuándo tú empieces a contar la historia, puedes ver que Palestina tira misiles y bombas a Israel. Israel tiene antimisiles y misiles para devolver. Israel también ha atacado a Palestina y hasta los acusan de crímenes de guerra por la fuerza con la que ellos han respondido. Han derribado edificios. Ni siquiera diré el número de personas que han muerto y el número de niños que han muerto porque sigue en aumento y el conflicto continúa hoy en día. Pero como dije, esto no lo ha podido solucionar nadie y esto sigue. Al menos que si se van del lado de la Biblia, venga el único que se promete que traerá paz, que ya ese es otro tema más complicado que tiene que ver con el anticristo y todo lo demás. Pero yo dejaré este video en el ámbito de lo que está pasando ahora, no tanto del ámbito religioso, pero para hablar de ese tema hay que mencionar lo religioso porque todo parte de ahí. Por el momento, entonces, Israel dice que Palestina los está atacando y que ellos están devolviendo para defender su territorio y mientras tanto siguen pasando los settlements, que incluso Donald Trump habló de esto y les dijo a Israel, bájenle un poco con los settlements. As far as settlements, I'd like to see you hold back on settlements for a little bit.
we'll work something out, but I would like to see a deal be made. I think a deal will be made. Los settlements son los asentamientos donde por la fuerza el pueblo judío saca de sus casas a los palestinos que están ahí por generaciones. Algo que todo el mundo se quedó like, ¿what? Nadie ha dicho eso, solo Donald Trump lo dijo. Todo el mundo se sorprendió porque nadie ha podido solucionar esa parte. Y al momento de este video, hoy en día, ¿qué está pasando? Pues hay rumores de guerras y miedo porque esto se puede escalar y puede pasar una guerra muy grande saliendo desde aquí. Israel está apoyado por los Estados Unidos. Son aliados que Estados Unidos debe de defender. Los judíos y el pueblo de Israel tienen mucha influencia en todo, en toda la sociedad, en Hollywood, en los medios de comunicación, en el dinero, en los edificios, todos esos edificios de Manhattan. La mayoría, ¿quién tú crees que son los dueños? Son los judíos, la mayoría, y su fortuna es muy grande. Y es delicado también porque, incluso mencionando este tema, no se puede ser antisemita, hablar en contra y mal de los judíos, por más que las personas quieran hablar de el tema. Porque también, por toda la historia y todo lo que ha ocurrido con los judíos y toda la persecución y todo, ser antisemita. Si esta explicación pudo tocar varios temas importantes, déjame saber en los comentarios. Sé que hablando de este tema nunca se van a tocar todos los temas porque judíos o personas que simpatizan con los judíos pueden decir, dejaste esto afuera, no dijiste esto. Y los palestinos o los que apoyan al pueblo musulmán puedes decir, no dijiste lo otro. ¿Qué tú opinas sobre este conflicto de que Israel los acusa de terroristas y debe de defenderse? Y los palestinos dicen que los opresores son los judíos y que están tratando de sacarlos de sus casas donde ellos y sus generaciones han estado por cientos de años. Así que si te gustó este contenido, dale me gusta para compartir esta información con personas que les interese este tema. Yo sé que no es un tema que muchas personas están interesadas, otros les importa, a muchos no les importa, pero si tú estás aquí al momento de este video, gracias por tu sintonía. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Studios.